Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Librerías Gonville. Me da mucho gusto estar aquí y recibirlos en su casa, Librerías Gonville, a quien agradezco mucho también que me haya permitido la oportunidad de participar en su espacio para compartir con ustedes. Quiero abordar de forma diferente justamente el tema del libro Genera Cambios y Construye tu Éxito, que es la publicación que con BR Editoras estamos acercando ahorita a nuestras lectoras y a nuestros lectores. Yo soy Fernando Hernández Avilés, autor del libro Genera Cambios y Construye tu Éxito. Y si ustedes están de acuerdo y nos lo permiten, además de reiterarles el gusto de que estén aquí, pues me gustaría dar un par de minutos para que empecemos a platicar un poco más. Y a quienes ya estamos aquí, les quiero compartir el abordaje que voy a hacer de la plática del libro. Va a ser como qué hay detrás del libro, por qué llegamos a construir un libro que se llama Genera Cambios y Construye tu Éxito. Yo, Fernando Hernández Avilés, como el autor, y teniendo la oportunidad de que sea el segundo libro que publico con BR Editoras, a quien agradezco mucho. Pero mientras nos ponemos cómodas y cómodos, agradecemos el espacio de Librerías Gonville. Yo les recuerdo que en Librerías Gonville, ahorita que estamos en contingencia, definitivamente podemos acercarnos a sus páginas de internet, a sus redes sociales. Voy a acercar la cámara a ver si se ve. Pueden meterse desde su tableta, desde su celular, a seguirnos, a comprarlo. El libro ya está disponible en su página de internet. De fondo también la tengo. Y como les venía platicando ahorita que arranqué, la idea es que les pueda platicar qué hay detrás del libro Genera Cambios y Construye tu Éxito, por qué escribimos este libro, por qué escribo este libro y cuál es la finalidad, qué estoy buscando con ello y hacia dónde nos puede llevar y hacia dónde nos puede acompañar. Entonces, por ahí estoy viendo José Eduardo Carrillo, bienvenido. María Isabel, mucho gusto. Un gusto a Librerías Gonville que nos permite estar aquí y que también tiene una forma innovadora de que nos acerquemos lectores y autores a platicar de libros que nos puedan ayudar a tener un bienestar personal y una cultura más rica. Hay que celebrar mucho eso desde Librerías Gonville. Y yo soy Fernando Hernández Avilés, quien tengo la oportunidad de darles la bienvenida en nombre de Librerías Gonville, a quien le agradezco mucho el espacio, y les voy a platicar de Genera Cambios y Construye tu Éxito. Y a diferencia de otras pláticas y otras entrevistas y de otros espacios, quiero aprovechar el espacio de Librerías Gonville como para tocar, hacer responder unas preguntas que en ocasiones me hacen y que definitivamente es importante, porque a veces no vemos eso detrás de la arquitectura de un libro, porque a veces no sabemos todo lo que hay detrás, pero también a veces hay dudas, hay inquietudes respecto a la lectura que vamos a hacer. Ana Sánchez, un fuerte saludo hasta Mazatlán, espero que todo esté muy bien allá. Mine Dávalas, me da mucho gusto verte por acá, bienvenidos a su casa, a Librerías Gonville. Y pues bueno, el tema del libro se llama Genera Cambios y Construye tu Éxito, y les platico que tomo la decisión con el apoyo de BR Editoras de escribirlo, porque yo, Fernando Hernández Avilés, tengo 15 años trabajando todo lo que tiene que ver con desarrollo humano sostenible a una alta demanda. Realmente nosotros en México y en el extranjero venimos trabajando mucho resiliencia, venimos trabajando mucho cómo acompañar a la gente en una psicología del cambio, y nos toca ver muchas historias que determinantemente a veces hace necesario que las podamos acomodar y estructurar para poderlas compartir y para poder acercarlas a cada vez más personas. Y justamente el libro tiene la finalidad de que yo pueda acompañarlas en ese proceso con las experiencias que tenemos, con las ideas que hemos venido trabajando para que ustedes en su casa, en lo personal, con su familia, en el trabajo, incluso con el tema de la escuela, ustedes puedan hacerse de una serie de recursos que nosotros hemos venido trabajando durante 15 años justamente para apalancar el tema de desarrollo humano. Entonces, Genera Cambios y Construye tu Éxito es una herramienta que está muy orientada a, primero, darnos una oportunidad de hacernos preguntas. Nosotros en estos 15 años hemos venido trabajando mucho el tema de cómo acompaño a una persona a superar situaciones en donde a veces no sabe cómo salir de ellas, y también en donde a veces es otra pregunta que nos hacemos: ¿cómo identifico y cómo empiezo a generar y construir un cambio? La realidad es que salir adelante de situaciones que a veces nos desafían un poco y empezar a establecer puntos que nos permitan crecer. Venimos en una línea A y de repente no es tan fácil pasarnos a otro carril porque a veces no estamos acostumbrados a identificar la mejor forma de hacerlo. Son dos de las preguntas que históricamente nos acompañan y que generalmente tratamos de acompañar con la gente que trabajamos. Esta experiencia de nosotros trabajando con el desarrollo humano, trabajamos
con muchas empresas en México y en el extranjero, trabajamos con casi todas las universidades del país, trabajamos con muchas poblaciones asistenciales, el tema de desarrollo humano, y en promedio yo les podría decir que al año, mucho del trabajo que hago yo y del trabajo que hago con el equipo de trabajo, nos llega o nos permite tocar hasta 30,000 personas en promedio, grupos de trabajo a nivel personal, generando y buscando la mejor forma de ayudarlos a construir estratégicamente su cambio y darles herramientas que les permitan hacerlo sostenible en el tiempo. Y justamente esa es la idea de lo que buscamos hacer en el libro, aterrizar y permitirme acompañarlos, aterrizando de una forma muy amigable, muy amable y muy sencilla, ideas tan básicas como quiero un cambio, ¿por dónde necesitaría empezar a identificar si yo verdaderamente quiero un cambio? Yo generalmente les voy a compartir 3 tips que vienen diluidos muy bien en el libro. Generalmente nosotros buscamos la oportunidad de cambiar cuando se tiene la oportunidad, se nos presenta un desafío, se nos presenta algo que llega y nos cambia la estructura en la que estábamos viviendo, muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita con el confinamiento, y determinantemente nos va a requerir otro tipo de respuesta, me va a hacer buscar otra manera de hacer las cosas porque yo no me lo esperaba. Otra forma en la que se nos presenta el cambio generalmente es yo vengo haciendo mi vida cotidiana, vengo avanzando cotidianamente y de repente me doy cuenta por una u otra situación que a lo mejor se puede presentar la oportunidad o a lo mejor dicho, puedo construir la oportunidad de cambiar esa perspectiva que tenía a corto y mediano largo plazo, pero no encuentro los elementos adecuados. En este trabajo que hemos venido haciendo con la gente, en la mayoría de las ocasiones a veces hay muy buen empuje, y esto me va a llevar a responder una pregunta que me hicieron hace poco y que me encantó mucho. Saludos, Stephanie, qué bueno que estás acá. Saludos, Daniela, un gusto. Yo soy originario de la Ciudad de México, ahorita tienen su casa y los recibo en mi espacio que me encuentro en el bello estado de Morelos. Un fuerte abrazo a donde se encuentren. Sean bienvenidos desde Librerías Gonville y de Fernando Hernández Avilés. Y entonces les venía platicando, de repente no encontramos la forma de, o sea, me doy cuenta, pero no encuentro cómo lo podría realizar. Y entonces la idea principal del libro es justamente yo cómo ayudo y aterrizo cosas muy concretas para paso a paso, de forma amigable, empezar a tratar de ver si puedo y cómo podría realizar este cambio. Y el título Genera cambios y construye tu éxito está muy orientado a que entendamos que construir nuestro éxito no es otra cosa más que buscar un bienestar. Esto es, que yo me pueda sentir a gusto con lo que tengo, que yo pueda cada vez mejor encontrar una forma de estar a gusto con lo que estoy logrando y de generarme opciones para poder empezar a alcanzar pequeñas metas que a mí me permitan tener un bienestar y un bien ser. La finalidad última del éxito, que es algo muy sencillo como aquello que me permita ser feliz, determinantemente es alcanzable cuando empezamos a hacernos de los recursos adecuados. Pero yo les platicaba, un saludo a todas, yo les platicaba que a veces, aunque tengamos la intención, no es tan fácil que lo hagamos. Y no se trata, que esa es la pregunta que a veces me hacen y que me parece muy padre y que voy a compartir con ustedes, que a veces no se da la oportunidad de platicar, no se trata de agarrar y entender una lectura como un cúmulo de cosas que me van a permitir cambiar de inmediato. La propuesta que tenemos en Genera Cambios y Construye tu Éxito justamente viene de todo este trabajo que hemos venido haciendo en 15 años, este trabajo que nace hace 15 años de un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología que gano yo respecto a cómo podemos ayudarle a la gente de forma estructurada, pero muy amable y muy amigable, a empezar a generar una perspectiva diferente de la realidad que tiene para que pueda ir avanzando. Mi formación es psicólogo, empiezo a tomar diferentes especialidades, empezamos a trabajar en diferentes líneas, trabajamos en educación, mucho en educación, trabajamos mucho en salud, tanto en acompañar a personal médico, incluso directivos de hospitales federales, incluso a los pacientes que están ahí para tratar de lidiar y mejorar la condición en la que se encuentran. Trabajamos temas de seguridad nacional, trabajamos mucho temas de desarrollo social, hacemos muchas actividades de compartir con la gente para acompañarlos en sus procesos de crecimiento y trabajamos mucho con las academias, con las universidades. Yo les podría platicar que ahorita en este confinamiento personalmente he tenido la oportunidad de trabajar más o menos con 100,000 personas de unas 20 universidades de todo el país a través de webinars y eventos como el que tengo ahorita con ustedes. Y al final de cuentas esto es importante porque todo eso es lo que viene sintetizado en el tema del libro. Yo les quiero platicar, por ejemplo, para que tengamos una estructura de la plática, el libro se compone justamente de 10 capítulos y se los voy a leer muy rápido para platicarles por qué esos capítulos. El primer capítulo se llama Quiero un cambio. Definitivamente, yo les platicaba hace rato, se presenta una situación como el confinamiento que tenemos ahorita
y va a impulsar más poderosamente la idea de, ahorita que estoy en confinamiento, ¿no valdría la pena hacerme la pregunta, las condiciones en las que yo venía construyendo mi vida antes del COVID-19 me gustaban, me permitían tener ese bienestar que yo quiero, o podría identificar algo en este confinamiento que me permita hacerme de recursos diferentes para, pasando el confinamiento, tratar de reestructurar algo? Y esa es una pregunta que yo me podría hacer respecto a quiero un cambio. La otra, a lo mejor veníamos empezando el año todo el mundo, yo venía con una idea de algo que quería realizar, y a lo mejor este tiempo puede representar una pausa que me permita organizar mejor las cosas y hacerme esta pregunta de quiero un cambio. Y en el capítulo 1, que tiene que ser pilar de querer un cambio, esto es, tengo que identificar, verdaderamente yo podría, o en este momento me gustaría, generar condiciones para cambiar. Y voy a pasar al segundo capítulo y les quiero hacer una pequeña pausa para explicar otra cosa. Pero el capítulo 2, por ejemplo, después de que identifico quiero un cambio, en el capítulo 2 definitivamente viene la pregunta que siempre nos acompaña: ¿cambio o resisto? Incluso en la cultura, del desarrollo humano, la palabra de resistencia al cambio, hay cursos incluso de resistencia al cambio, hay libros y metodologías de cómo romper mi resistencia al cambio, porque generalmente es el paso que continúa después de hacerme la pregunta o de que se me presente una situación que me pudiera hacer cambiar. Y aquí quiero acotar algo muy importante respecto al título del libro y respecto al contenido del libro y al trabajo que nosotros hacemos. Hace poquito en una entrevista me hacían la siguiente pregunta: oye, Fernando, y aquí platicando nosotros verdaderamente, en ocasiones cuando vemos un libro que está orientado a ayudarnos a obtener un bienestar, nosotros podríamos pensar que puede tener como una serie de recursos y una lista de pasos elaborados para que cada uno de nosotros pueda alcanzar la meta o tenga un muy buen arranque, pero no forzosamente significa que genuinamente me vaya a ayudar a lograrlo. Por un lado, que pueda ser una herramienta útil en diferentes momentos de mi vida, o que verdaderamente no nada más sea como un tema de motivación personal. Y la realidad es que justamente es una pregunta muy buena que definitivamente quería compartir con ustedes, amigas y amigos de Librerías Gonville, porque es una pregunta natural que tendríamos que hacernos respecto a cuando yo empiezo a buscar recursos para tratar de generar un cambio en mi vida. Definitivamente el libro está orientado de una forma muy estructurada, insisto en la parte amigable, ahorita lo voy a compartir un poco, porque algo que nosotros necesitamos cuando empezamos a identificar que queremos un cambio es tratar de hacernos de recursos e información sencilla, que lo sencillo no significa que sea algo fácil y algo no bien hecho, y que lo sencillo no significa que sea algo que esté hecho como para el momento y no me pueda servir después. Justamente yo, respondiendo esa pregunta a este periodista y compartiéndola con ustedes, definitivamente un potente diferenciador que tendríamos que encontrar en el libro es que es aterrizar mucho del buen trabajo y muchas buenas experiencias que tenemos con la gente que, como yo, Fernando, mi familia, como ustedes que me están haciendo favor de ver ahorita, de repente nos preguntamos, ¿en dónde podría encontrar un buen recurso que me permita orientarme estructuradamente para empezar a identificar qué necesito y empezar a hacerlo? Y justamente es eso, más que un hecho de solo empujar hacia adelante y decir vamos a tener el top 10 de cosas para lograr las cosas. Definitivamente ese es un diferenciador y es una manera en la que yo sumo con ustedes. Ahora, incluso considerando esa perspectiva, dentro de cada capítulo hacemos una estructura. Y les voy a compartir, por ejemplo, la estructura que tiene el libro. Se los voy a acercar nada más para que vean, pero tantito. Ahí pueden ver el inicio de la estructura de casi todos los capítulos, pero cada capítulo inicia, por ejemplo, con el kit esencial. Algo muy importante que hemos encontrado y que hemos hecho en este trabajo, en acompañar a la gente a que construya de forma estructurada todos aquellos elementos que le permitan identificar, Fer, ¿será el buen momento en el que yo puedo cambiar? ¿Qué necesitaría? ¿Qué voy a hacer en el momento en el que empiece a avanzar y de repente las cosas no me den los resultados que yo estaba esperando? ¿A dónde podría o cómo podría recurrir a otra perspectiva para tratar de entender lo que me está pasando cuando yo quiero determinantemente identificar algo que me permita seguir creciendo? Y justamente cada capítulo, como con ese kit esencial, tiene una estructura muy amigable en el sentido de que tenemos pequeños momentos en cada capítulo que me permitan hacerme siempre preguntas. Un diferenciador muy importante es que yo pueda encontrar la mejor manera de tener una guía de preguntas que me enseñen a hacerme preguntas,
y que también me ayuden a encontrar esas respuestas de cara a que pueda ser sostenible mi cambio. Entonces, está el kit esencial que definitivamente me va indicando, por ejemplo, al principio de cada capítulo, en este de Quiero un cambio, son 5 puntos que se acompañan en cada capítulo. El primero, por ejemplo, aquí es importante que desees cambiar y crecer, aun cuando estés bien en tu situación actual. Y es que definitivamente no hay que olvidar que una de nuestras capacidades de ser humano es ser sociales, y además de ser sociales, siempre estar en una búsqueda permanente de un mejor sentirnos y de un mejor ser. Entonces, a veces el cambio no significa que tenga que venir de algo que ya venía como complicado o de donde yo ya estaba cansada o cansado, sino el cambio también siempre puede significar que yo pueda aumentar algo que le agregue valor a mi vida y que no signifique que tenga que desterrar o olvidarme de todo lo que venía acompañándome hasta cierto momento. Cada cambio que vamos teniendo en nuestra vida siempre es un sube y baja y nos va a ir mostrando diferentes formas de ir enriqueciendo nuestras experiencias. Y eso es una de las cosas que también tratamos de tocar en el libro, el cómo yo puedo ser amable con el pasado que tengo, cómo puedo ser realista con lo que me está pasando en el momento y cómo eso no va a dejar de existir. Es importante que continúe conmigo y claro que también me puede brindar elementos para seguir construyendo hacia adelante. Otro elemento muy puntual de cada capítulo, que les voy a compartir y ahorita les digo por qué, se llama Uso mis recursos. Y esta parte de Uso mis recursos está orientado a que en cada capítulo podamos identificar 10 recursos. En total en el libro utilizamos 10 recursos, pero por capítulo vamos tomando uno para justamente identificar qué recurso personal yo tendría que tratar de hacerme de él para ver cómo lo desarrollo, cómo me siento con él. En el capítulo número 1 el recurso es observa. Si estoy identificando y estoy haciéndome la pregunta que definitivamente en todo momento nos hacemos, de será un buen momento de tratar de buscar otro empleo, será un buen momento de tratar de mejorar la relación con mi familia, será un buen momento de replantear cómo me comunico con mis hijas y mis hijos, será un buen momento de tratar de hacerme de otro bien material y cambiar el que tengo. Puede aplicar en los momentos que nosotros tenemos en la vida diariamente, y dentro de estos recursos, en el primer capítulo en Quiero un cambio, en el de observa, justamente se refiere a eso. Tú vas a tener mejores elementos para empezar a analizar si verdaderamente vale la pena que tú puedas tener un recurso o una manera de trabajar esta relación con tus hijos, esta relación con tu pareja, esta relación contigo mismo, cambiar algo que está en tu entorno. Y algo que te permitiría como un buen recurso que tienes que estar entrenando permanentemente es tu capacidad de observar cómo te sientes con eso que estás teniendo. Observa si la comunicación que tienes con tus hijos ahorita valdría la pena o sería el buen momento para cambiarla. Podría ser una buena oportunidad renegociar y mediar con mi pareja una nueva forma de experimentar nuestra relación. Sería un buen momento para acercarme con mis jefes o para buscar otra alternativa de trabajo de acuerdo a cómo me encuentro ahorita. Y a eso se refiere cada uno de los recursos. Y vamos acompañándolos de elementos que incluso tienen que ver con hazte las preguntas indicadas. Esto es, ¿yo cómo puedo identificar si me estoy llevando bien con mis hijos? Si es un buen momento para relacionarme con mi pareja y construir mi relación más fuerte, o si es un buen momento incluso para decidir si a lo mejor no es la pareja que quiero dentro de 10 años. Y justamente es hacernos las preguntas indicadas. Tenemos una sección también muy padre dentro de cada capítulo que se llama Comparto mi experiencia, y en esta sección de Comparto mi experiencia nos permitimos acompañar alguna historia, una pequeña microhistoria de algunas de las personas con las que nosotros a lo largo de estos 15 años hemos venido trabajando en su desarrollo personal, y la compartimos de acuerdo al tema que estemos tocando en el capítulo. Cada capítulo también tiene una perspectiva de uso mis recursos, que es justamente esta, pero la acompañamos con ejercito el cambio. Y tengo que decirles esto muy puntualmente. Nosotros, si pudiéramos verlo así, el libro cumple 2 funciones, porque justamente no es nada más una lectura que yo pueda hacer para mí mismo, lo puedo hacer de esa forma, pero además buscamos darle ese valor que generalmente le damos a las personas cuando estamos con ellos en un taller, cuando estamos con ellos en una conferencia, que es hacerles ver que no están solos, que los podemos acompañar en el proceso, pero que también vivan la experiencia de la lectura que están teniendo junto con el libro, y justamente lo tratamos de acomodar en Ejercita tu cambio. Y nosotros desde el principio, yo desde el principio me permito decirles, sería muy padre que ustedes empiecen justamente a hacer la lectura de su libro acompañados de una libreta o acompañados de un pequeño manual o de una pequeña cuadernito, en donde ustedes puedan ir anotando todo lo que nosotros vamos a ir trabajando y todo lo que yo voy a ir platicándoles a lo largo del libro.
Esto va a permitir dos cosas. Una, lo voy leyendo, lo voy disfrutando, lo estoy entendiendo, voy haciendo una revisión de todo este proceso del cambio en mi persona, pero también paso a paso puedo ir identificando la mejor manera de tratar de, ok, me está indicando que uno de mis recursos es acércate con otras personas, pues yo les pediré seguramente necesito un cambio, sería muy bueno que hagamos una lista de las personas con las que convives actualmente, identifiques cómo te llevas con ellas y veas la mejor forma de qué te gustaría mantener en cada una de esas relaciones o qué te gustaría empezar a modificar en cada una de esas relaciones y por qué. Y para poder hacerlo, pues justamente ustedes pueden ir tomando nota, pueden ir acompañando el proceso con recordar de forma positiva cómo es la relación con la gente, analizar qué les gustaría y qué se podría cambiar, etcétera. Entonces, a eso se refiere Ejercito el Cambio. Voy a continuar justamente con el tema de los capítulos. Es Quiero un cambio, que es el capítulo 1 que platicábamos. El capítulo número 2 es Cambiar o resistir, hacerme las preguntas indicadas respecto a, generalmente nuestra cultura está orientada, nosotros platicamos desde esta perspectiva de resiliencia, que tenemos que tener en cuenta dos palabras clave en cualquier parte de nuestro desarrollo humano, sin importar nuestra edad y sin importar el momento que estemos viviendo. Generalmente y mucho escuchamos la palabra adaptación y también de repente empezamos a escuchar la palabra apropiación. Este tema de cambiar y resistir tiene que ver mucho con la cultura, de que a veces estamos muy acostumbrados, pero con hechos muy sólidos que ahorita les compartiré, al tema de que adaptarse siempre puede ser una muy buena respuesta para tratar de mantenernos bien sin que las condiciones en nuestro entorno cambien drásticamente y nosotros podamos estar a gusto con eso. Pero la realidad es que también nosotros venimos desde esta cultura de adaptación como una manera de resistir y de resistir justo a un hecho que nos va acompañando consistentemente a lo largo de la vida. Conforme vamos creciendo, nosotros nos vamos relacionando con muchas situaciones, tanto en la vida laboral, en la vida escolar, en la vida familiar, en la vida de pareja, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres, que de repente, claro que empezamos a vernos un poco rebasadas y rebasados de las diferentes cosas que nos presentan en el día a día. Si lo vemos de esa forma, incluso cuando nosotros pensamos en la idea de cambiar, puede sonar un poco interesante porque yo, Fernando, podría plantearme la pregunta, es que sí quisiera cambiar esto, pero un cambio en una parte y en un área de mi vida podría significar el que también, aunque yo no quiera, modifique otras áreas de mi vida. Otro planteamiento que tiene que ver mucho con esta cultura de adaptarnos y resistirnos es, si yo quisiera cambiar algo ahorita, a lo mejor también podría en peligro todo lo que he venido construyendo y no sé, esa es la palabra mágica, qué es lo que pueda pasar cuando yo tome la decisión de empujar hacia adelante un cambio. Y hay que tener matices muy puntuales. Por eso les decía que en el tema del libro, nosotros tratamos de acompañar todo este proceso que verdaderamente trabajamos de forma muy estructurada, incluso para acompañar a otros especialistas que trabajan con gente, pero de una forma más amable para que lo podamos tener en casa. Cuando nosotros vamos e intentamos y nos hacemos la pregunta de, Fer, quiero tener un cambio, cualquier cosa en nuestra vida, esto es muy importante, cualquier cosa en nuestra vida, incluso yo, Fernando, que tengo la oportunidad de platicar y compartir con muchas poblaciones y ver de diferentes formas cómo va desarrollándose la gente hacia objetivos nuevos, hacia conformación de equipos diferentes, hacia plantarse nuevas estrategias a corto o mediano plazo, hacia superar diferentes situaciones críticas. Yo que podría compartirles que tengo mucho la experiencia de trabajar con personas y con muchos grupos de personas y diferentes tipos de personas en pláticas, en conferencias, en eventos como estos, siempre, aunque yo tenga 1000 experiencias previas y esas 1000 experiencias previas me hayan mostrado una forma de hacerlas bien, cuando yo haga la 1001, siempre, aunque tenga una experiencia relacionada a algo que vaya a ser como una plática con la de ustedes, se va a presentar una pequeña oportunidad de incertidumbre, porque aunque yo siempre he hecho lo mismo y probablemente lo haya hecho bien, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, en el momento en el que la vamos a volver a hacer o en el que vamos a empezar a accionarla de nuevo, se abre la ventanita y saldrá bien igual que la anterior y se presentará algo diferente que yo no pueda controlar. Y esa ventanita es un cuadro muy natural que es de incertidumbre. Y esa incertidumbre y esa pregunta de ¿y saldrá bien? ¿Y será que no lo puedo controlar o que sí lo voy a controlar todo para que el resultado salga como lo estoy esperando? Cumple con dos funciones. Tanto tiene que ver con nuestra cultura de adaptarnos permanentemente, con la idea de resistir y controlar a que todo funcione como nosotros queremos,
y también busca la manera de protegernos, de estar mucho más alerta cada que vamos a hacer algo para procurar que si las cosas no salen como nosotros las estamos planeando, el resultado no nos frustre o el resultado no nos inquiete o en otro escenario no nos afecte. Y justamente el tema de quiero un cambio, pero no sé si cambiar o resistir, responde a ese planteamiento. A veces nosotros venimos mucho con esa idea de mejor me voy adaptando paso a paso, porque incluso les podría decir que en lo personal y social es instintivo, buscamos la forma de estar seguros y a veces hemos escuchado muchas más historias que tienen que ver con que el cambio implica incertidumbre y que la incertidumbre implica la falta de control, que atrevernos puede poner en peligro todo lo que hemos logrado. Justamente por eso en el capítulo 2 y a partir del capítulo 2 y desde el principio, la idea es entender que en cualquier cosa que incluso hagamos cotidianamente, siempre se va a presentar la ventana de una cosa que no podamos controlar. El cómo nosotros podemos prepararnos y podemos empezar a usar eso a nuestro favor, sin importar a qué me dedique, sin importar que lleve 30 años de casado, sin importar que mis hijos tengan 20 y 10 y 15 años y constantemente voy reinventando la forma en la que me comunico con ellos, sí puedo hacerlo sostenible y es la forma en la que yo puedo empezar a construir un éxito, esto es, a construir hechos que me permitan sentirme bien y estar a gusto justamente con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces voy saludando, voy a hacer una pequeña pausa. Me quedé aquí con Daniela, que estábamos desde la Ciudad de México. Irving, ahí está Irving, un saludo. Melanie, ¿ya puedo ir a comprar el libro a sucursal de Monterrey? Melanie, yo estoy seguro que sí, y si no, fíjense, yo les platicaba hace rato, si me permiten para todos, lo tengo aquí de fondo de pantalla en mi computadora de escritorio, pero les platicaba también que el libro lo pueden tener, lo pueden encontrar, ahí se ve bien, en la página de internet de Gonville y seguramente pueden ver con ellos el que lo puedan comprar, tanto lo pueden comprar en ebook como en libro impreso. Vamos respondiendo. Citlali, me da mucho gusto verte por aquí. Patricia López, saludos desde Guadalajara. Guadalajara, tan bella que tanto la adoro. Un fuerte abrazo para ti, Patricia. Fanny Cervantes, hola, muy buenas tardes, me da gusto que estés aquí. Wanda e Iracema, me encanta que estén aquí, un gusto. América, qué bueno que estás por aquí. Gracie Mendoza, es muy cierto que el cambiar no significa que algo necesariamente esté mal. Justamente, Ale Maceda, un gusto tenerte por acá. Justamente aquí está Librerías Gonville haciéndonos favor de anotar lo que les mostraba en la tableta. Y justamente el punto que comenta Gracie, que era parte de lo que se los compartía, determinantemente, no saben cómo nosotros como equipo, como Fernando, trabajando con la gente, nos encontramos con el escenario que es muy natural. También tenemos que ser amables y la lectura del libro que yo les venía compartiendo tiene que ser amable. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar una forma amigable en la que yo pueda empezar a acompañarme a mi persona de una manera que pueda hacerme sencillo el interpretar el diferente momento en el que me encuentro, porque en sí mismo el hecho de cambiar determinantemente implica un reprocesamiento bastante interesante de nosotros en nuestra persona, de nosotros con nuestro entorno, y tenemos que mediar con incluso un sistema de creencias como eso, Gracie. En muchas ocasiones nosotros pensamos que cambiar es agarrar y pasar el libro de aquí, de esta parte de mi escritorio, pasarlo a la otra parte de mi escritorio, como si dejara de existir mi pasado, y la realidad es que no. En el libro justamente eso es lo que buscamos. ¿Cómo yo me empiezo a ser responsable, amable, humildemente, pero también muy paulatinamente para empezar a construir? Por eso el capítulo 3 y el capítulo 4, nosotros no podemos empezar, que también es una parte que nos gustaría, yo ya quiero cambiar y quiero cambiar ahorita, que mucho de la idea que a veces también tenemos es, pues si voy a cambiar lo hago de una vez porque si no, no lo voy a lograr. U otra idea que relacionamos con el cambio es, bueno, voy a ver cómo se acomodan las cosas e inicio a cambiar el lunes. Que todo eso lo tocamos en el libro de diferentes formas para que sea de utilidad de nosotros. Después del capítulo 2, yo les platico justamente en el capítulo 3 y en el capítulo 4, el 3 es proyecto a futuro y el 4 es por donde empiezo. Tenemos que aprender también de una forma muy sencilla a plantearnos frente a las experiencias importantes de nuestra vida. Por eso cuando me hacían la pregunta de qué diferencia tiene el libro respecto a quizá otras lecturas, todos los libros nos funcionan y nos sirven definitivamente, y yo estoy seguro que en Librerías Gonville podemos encontrar libros para el diferente momento que estemos viviendo, pero al igual que en la vida real, cuando no tenemos la oportunidad de contar con alguien, tratamos de buscar a alguien que nos acompañe y nos ayude, y tratamos de que esa persona que nos acompañe y nos ayude tenga verdaderamente la experiencia para que el proceso sea lo mejor posible
sin impactos y que me trate de ayudar a que sea sostenible en el tiempo, pasa exactamente lo mismo con el libro. Acompañamos esta estrategia como para establecer que el cambio definitivamente no va a ser algo a corto plazo. Es muy bueno cuando empezamos a pensarlo a largo plazo y es muy bueno cuando lo vinculamos y lo hacemos parte de la realidad que tenemos y también nos permitimos hacernos preguntas respecto al pasado de donde venimos. Ahora, la pregunta que generalmente nos tenemos que hacer, que es el capítulo cuarto, no es la primera, es ¿por dónde empiezo? Y en muchas ocasiones, ¿por dónde empiezo? También implica un análisis de cuál es el momento que estoy viviendo ahorita, qué condiciones me hicieron llegar a estar aquí. Y son preguntas que a veces nos hacemos, pero no es tan fácil que nos respondamos. Por eso les decía que incluso para no apelar a nuestra buena memoria, que claro que es poderosa, sin importar la edad que tengamos, yo sí les recomiendo que nos hagamos de una libreta para que lo vayamos trabajando, porque de esa forma yo voy a poder ir anotando en cada lectura que yo haga de uno de los capítulos, en cada ocasión que yo regrese a uno de los ejercicios, yo voy a poder encontrar una forma diferente de plantearme ese ejercicio porque va a ser diferente el objetivo que yo voy a tratar de cambiar. Y a lo mejor yo quiero un cambio respecto a cómo me relaciono con la gente. Y de esa gente yo tendría que preguntarme por qué, para qué y con quién. Y cómo ha sido en el pasado mi relación con ellos, cómo puede ser en el futuro, qué es lo que estoy viendo respecto a mi persona con ese cambio que me está interesando y por qué estoy en donde me encuentro. Y el llevar el tema de por dónde empiezo, el empezar a notar este proceso muy amigable de quién es Fernando, cómo es que llega a estar aquí platicando con ustedes, cómo es que podemos replantearnos estructuradamente, verdaderamente este cambio, pues es justamente la parte amable que podemos hacer. Fíjense, en el capítulo de por dónde empiezo, que es el capítulo 4, se los voy a, aquí están, voy a leerles, por ejemplo, cuál es el recurso que necesitamos ahí y se los voy a mostrar. El capítulo 4 justamente se llama ¿Por dónde empiezo? Se llama, acuérdense que les dije que una de las secciones es uso mis recursos. Si se dan cuenta, la lectura está organizada de una forma muy amigable, de una forma muy puntual, en donde yo pueda estar regresando en cada ocasión que así lo necesite. Y el recurso del capítulo 4 se llama materializa. Y se llama materializa porque a veces justamente cuando vamos a empezar a generar este cambio, yo tengo que materializar, esto es, yo tengo que aterrizar en algún lugar todo eso que está alrededor de lo que a mí me gustaría construir. Y hablo y utilizo mucho la palabra construir, no porque sea algo que suene demasiado elaborado o algo que verdaderamente me vaya a implicar tener que contar con muchos recursos. No, construir incluso es hacerme un poco responsable de forma muy amigable de delimitar qué es lo que quiero hacer, empezar a construir incluso la idea, verme dentro de esa idea y llevar un orden de qué necesitaría para empezar a hacerlo gradual. Ahora, otra idea también que siempre me preguntan y trabajamos mucho, todo cambio no inicia con todos los recursos completos. Si nosotros estuviéramos construyendo el pastel de nuestros sueños, no es como un recetario y eso es algo que necesito que tengamos muy claro, tal cual en la vida real no es que estemos construyendo algo con todos los elementos para que se dé el resultado. La vida real nos va presentando muchos escenarios, pero nos presenta algo muy poderoso. Yo voy delimitando qué es lo que quiero o qué me gustaría conseguir, qué es lo que me gustaría modificar o qué me gustaría experimentar y no necesito tener todo lo que se necesite o lo que yo creo que se necesite para lograrlo. La gran maravilla de nuestra vida humana y de nuestro desarrollo humano es que nosotros necesitamos dar el primer paso, que de hecho eso se llama plan de falso inicio, el tema del bendito lunes para los mexicanos, nuestra cultura del mexicano de, Fer, ¿cuándo te vas a ir al gimnasio el lunes? Fer, ¿cuándo vas a empezar el nuevo curso el lunes? Fer, ¿cuándo vas a empezar la dieta el lunes? Fer, ¿cuándo vas a decirle que quieres más a tu pareja el lunes? Fer, ¿cuándo vas a jugar con los niños el lunes? Fer, ¿cuándo me vas a entregar el reporte el lunes? O el viernes, según sea la cultura local. Pero la realidad es que el que yo pueda empezar con un hecho muy concreto, que yo identifique que quiero un cambio, que me dé cuenta que resistir, claro que forma parte de esta idea de adaptarme y que adaptarme a veces no es lo mejor porque me limita un poco, porque si yo me voy adaptando a lo que estamos haciendo siempre, si yo me voy adaptando a lo que otras personas incluso me dicen, a veces no me va a permitir experimentar con otro tipo de cosas que a lo mejor no existían en el mapa y eso es algo bastante interesante respecto a la construcción del cambio. Cuando nosotros vamos a cambiar y a construir algo y a conseguir algo, piensen en cualquier cosa que han logrado ahorita en su vida, nunca tuvieron los elementos completos, fuera lo que fuera. El proceso interesante es que una vez que delimitamos posiblemente cómo vamos a ir a lograrlo, que delimitamos al menos el mínimo necesario de cosas que yo necesitaría conseguir para empezar a trabajarlo,
yo lo arranco y mientras lo voy arrancando, se van a ir presentando situaciones que van a darme dos opciones. Me van a seguir sumando recursos para conseguir eso que quiero, me van a ir poniendo paros o trabas para que yo me haga preguntas de nuevo sobre mejorar cada vez más el proceso y voy a ir construyendo con eso sosteniblemente lo que yo quiero lograr. Si se dan cuenta también, utilizo mucho la palabra sostenible y yo le hablo de forma muy amable a la gente con este tema de sostenible, de que lo consideren así. Sostenible no es otra cosa que eso trato de delimitarlo muy bien en el libro también y acompañarlos en el proceso, que hacer las cosas siempre con personas diferentes. Eso en mi persona es algo que forma parte de mi vida y que hemos visto a lo largo de todo el tiempo trabajando con la gente y el equipo de trabajo con quien trabajamos, es siempre buscar hacer las cosas con personas diferentes, darme la oportunidad de entender que yo tengo un alcance, una visión, yo tengo una experiencia, pero siempre va a sumar más. Incluso yo ahí me sumo con ustedes con el tema del libro, siempre va a sumar más si yo me permito ver que cómo viven otras personas esa situación, si yo me permito que otras personas me compartan qué experiencia han tenido respecto a lo que yo quiero lograr, si yo me permito escuchar también sus historias, porque no es que vayan a darme la receta o no es que me tengan que decir forzosamente cómo lo voy a hacer, sino me va a dar un elemento muy necesario, me va a dar y me va a ampliar la visión de lo que yo podría lograr por un lado, de lo que yo podría necesitar por otro, de los obstáculos que se me podrían presentar, pero sobre todo de los recursos que van utilizando y de las estrategias que van utilizando para ir procesando cada uno de los pasos que vayamos dando. Entonces, hacer sostenible, y eso lo podemos hacer mucho con nuestros hijos, puedo hacerlo incluso con el tema de mis padres, si de repente tengo un equipo de trabajo, puedo hacerlo con mis colaboradores o con mis compañeros, y es amable, es siempre buscar relacionarme con personas diferentes, romper con ideas que nos acompañan mucho de, es que yo no sé por qué, pero de repente vi a esa persona, vi a Fernando, no lo conozco, no había platicado con él, pero me cayó mal, ha de tener un mal karma. Y les juro que esa parte desde nuestra cultura es arraigada, porque resulta que refuerza mucho esa idea, me resisto a lo nuevo, me da un poco de inquietud el tener que ponerme en incertidumbre y verme vulnerable, porque esa es una respuesta que hemos venido trabajando, lo cual no está mal. Insisto que no está mal porque nos ha funcionado como para estar bien y tratar de mediar cosas de una manera controlada. Pero la realidad es que incluso, como se los dije, aunque yo vaya a hacer una misma actividad una mil y un veces, la mil y un veces me va a representar siempre una pequeña ventanita de incertidumbre y la incertidumbre no forzosamente tiene que ser mala si me hago de los recursos adecuados. Entonces, sostenible con personas diferentes, sostenible con escenarios diferentes sería el segundo punto. Escenarios diferentes es si estoy acostumbrado, ahorita que estamos en la casa, si estoy acostumbrado a estar en un lugar de la mesa, siempre siendo de un lugar de la mesa, si siempre estoy sentado en un lugar de la sala, si siempre estoy disfrutando mi música y leyendo mi libro en un lugar, ¿qué pasaría si mañana jueves agarro y me pongo a leer, mañana viernes agarro y me pongo a leer mi libro en lugar de donde siempre agarro y me pongo a leerlo en otro lado? Eso cambia la perspectiva, me permite jugar con otros escenarios que también me van a ayudar a entender de manera diferente cómo me voy sintiendo y cómo me voy apropiando del cambio, que esa es la otra palabra clave, y con recursos diferentes. Y es interesante, pero en muchas ocasiones cuando estamos trabajando con la gente, a veces también se genera un sentimiento de culpa porque dicen, es que yo verdaderamente quisiera hacerme de otros recursos, quisiera aprender a hablar diferente, quisiera saber perdonarme, quisiera saber encontrar la mejor forma de tener otra manera de llegar y comunicarme con mis hijos, quisiera poder hablar con mi pareja de otra forma, pero me faltan los recursos, ya lo intenté en todo y no me alcanza, no encuentro cómo lograrlo. Y la realidad es que sí, es probable que ya lo haya intentado todo desde los recursos que conocía. Y no está mal, porque esa es la forma en la que a veces hemos venido viviendo. Lo que estaría mal es que si sabemos que podemos hacernos de otro tipo de recursos, no nos demos esa oportunidad, porque todos los recursos que vamos construyendo y que por eso les decía, no tenemos que dejar el cambio de lado ni el pasado de lado, es ahí mismo también encuentran otros recursos que a lo mejor yo dejé de usar. Voy a ponerles un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja a largo plazo, al principio puedo asegurarles, traten de recordarlo, pero piénsenlo, o sea, es muy probable que tuviéramos como un gran portafolio de recursos
para tratar de buscar por todas las formas posibles el gestionar ese bienestar que quiero con esa persona que me interesa. Y buscaba una u otra manera de comunicarme con ella, de hacerle ver lo que era importante para mí de ella, de sentirme a gusto con ella, de escucharla de formas diferentes, de ponerle atención de forma diferente, de mediar que pudiéramos estar a gusto, e incluso buscaba formas en las que yo pudiera estar a gusto cuando de repente en ese irnos descubriendo no me sentía tan bien con ella o me sentía un poco incómodo, porque en ese momento justamente teníamos una intención y teníamos un objetivo muy claro y teníamos una meta muy clara y teníamos claridad en los recursos que tenemos en cada nueva experiencia, pero conforme vamos pasando con esas experiencias que vamos viviendo, claro que en el camino se meten situaciones en donde de repente dejamos de hacer ciertas cosas porque creemos que ya no es tan valioso como al principio, de repente dejamos de intentar otras cosas porque creemos que ya lo hicimos y como para qué repetirlo. La realidad es que en muchas ocasiones el tema es, yo esos mismos recursos, ¿cómo les doy una segunda vida? No lo toco aquí en este libro tan cual, pero para la cultura japonesa, por ejemplo, se llama Wabi Sabi como un principio de resiliencia, pero si lo que sí toco es cómo lo puedo empezar a organizar, es todo lo que nosotros tenemos definitivamente tiene una capacidad de vida sustentable. El punto es que a veces nosotros también nos vamos desarrollando en esta perspectiva plástica, líquida, de todo tiene que ser inmediato, todo tiene que brillar para que me llame la atención o para que funcione. Y la realidad es que no es así. Y justamente eso es algo de lo que tratamos de acompañar en el libro. Todas estas experiencias de una forma muy realista, todas estas experiencias muy aterrizadas en lo que como mexicanas y mexicanos vamos trabajando. Yo como mexicano que ganamos este premio de ciencia y tecnología, que con el equipo vamos trabajando con mucha gente en su desarrollo humano, que escuchamos muchas historias, pero que construimos muchas otras, definitivamente sí era importante que lo aterrizáramos en un recurso que fuera amable y amigable y que ustedes pudieran llevarse y poder estar consultando cuando lo necesiten. Ahora, es una lectura que necesita compromiso, eso también tendrá que decírselos, y no hay mejor compromiso que el pedirles que lo vayamos construyendo juntos, y ese es uno de los objetivos que se viene acompañando con el libro, ¿no? Les voy a redondear justo de los otros capítulos. Si se dan cuenta, claro que toda esta pasión va plasmada en el libro acompañándolos, pero justo el capítulo 4 era por dónde empiezo, y por dónde empiezo incluso. Claro que a veces tengo que priorizar las cosas que quiero lograr. No podemos cambiarlo todo, ¿no? Ideas como, no tengo suerte en el amor, pero tengo suerte en el dinero, más vale bien que por mal no venga. O sea, todo ese tipo de dichos definitivamente implican que a lo mejor si los veo de otra forma y los organizo de una mejor manera, yo sí puedo empezar a organizar paso a paso qué cosas sí puedo lograr. De golpe a lo mejor no consigo el trabajo que quiero, de golpe a lo mejor no arranco con el negocio que quiero, de golpe a lo mejor no mejoro la relación, y mejoro no significa que esté mal, sino siempre algo que se mejora es lo voy a levantar a un nivel más. No significa que el nivel anterior estuviera más, sino voy a vivir de otra forma la experiencia, y cada vez que vivo de una mejor forma la experiencia voy teniendo crecimiento, pero a lo mejor lo que sí puedo hacer es, voy a hacer una estrategia para empezar quizá este tema con mis hijos, quizá este tema con el negocio, quizá este tema con la escuela, y voy a tratar con el libro de organizar los elementos necesarios para que trate de abordarlo sosteniblemente sin que yo me desespere en el momento, sin que tenga que desatender otro. Es como organizar, y también el libro me ayuda para eso. Dentro de los capítulos, por ejemplo, el capítulo 6 es lo que fui y lo que seré. Y ahí tocaba lo que comentaba en los comentarios hace rato. O sea, lo que fui, quién es Fernando ahorita, aunque Fernando se haya equivocado, equivocarnos forma parte del proceso de ensayo y error. Yo también, y cuando hacemos ejercicios como los que vienen aquí, por ejemplo, aquí anotamos, todo hecho que hayamos, toda cosa que hayamos hecho en nuestra vida nos va a implicar un proceso de aprendizaje. La interpretación que nosotros hagamos de ese proceso de aprendizaje tiene que estar centrada en, ¿me es útil y lo puedo replicar? ¿O me es útil, pero mejor no lo replico porque no fue tan funcional? No la interpretación que también siempre hacemos de, me fue mal o me fue bien, es que estuvo correcto o estuvo incorrecto, o es que no lo hice bien. O sea, mucho tenemos de esta carga moral para analizar la misma información de nosotros, y la idea sí, eso nos va a venir acompañando. Pero si empiezo a cambiar el enfoque, a encontrarle la utilidad, si empiezo a cambiar el enfoque, a tratar de encontrar si eso me puede funcionar hacia el futuro, esta parte de lo que yo fui y esta parte de lo que yo seré, determinantemente no significa como un programa de un spin-off de televisión en donde entra Fernando de una forma y sale Fernando de otra forma. La verdad es que no, o sea, Fernando justamente sigue siendo Fernando y va a poder apalancar sus éxitos y sus fracasos, esto es, los resultados funcionales o no que ha tenido en el pasado, para que justamente de ahí pueda tomar elementos que le permitan construir al futuro.
Yo también lo replanteaba hace rato, este capítulo 6 de lo que fui y lo que seré, no significa que tenga que desterrar las cosas. Habrá situaciones y habrá experiencias y a veces también habrá personas que sí será necesario que los deje a un lado, que si yo voy en mi carril A y me voy a pasar al carril B, habrá momentos en los que en ese carril B no voy a poder llevar a la gente que viene acompañándome, porque a lo mejor su ciclo ya quedó ahí, pero eso no significa que yo vaya a cambiar respecto a mi forma de ser, significa que va a enriquecer lo que yo puedo lograr. En el capítulo 7, que esto es muy importante con el capítulo 7 y con el capítulo 8, tiene que ver con soy estratega, pero si me permiten quiero ver comentarios para irnos acercando como a la parte de cierre. Iracema, yo estoy 200% encerrada. No te preocupes, Iracema, nosotros también estamos siendo responsables. Wanda Legui, muchas gracias, un gustazo. Claudio González, justo Claudia González, muchas gracias por el apoyo, lo puedes encontrar. No está abierta la sucursal de Monterrey, pero lo pueden comprar en Gonville, que se los mostraba en la tableta. Me da mucho gusto gente por ahí. ¿Por qué asusta tanto cambiar? María Isabel, justamente la pregunta que hace ahorita, y tiene que ver con eso. Yo les platicaba que asusta mucho cambiar, porque cualquier cambio que nosotros vayamos a hacer, incluso de algo que ya dominamos, eso lo platico un poco antes, pero lo redondeo, cualquier experiencia nueva tiene una respuesta psicológica o una emoción, le llamamos, de incertidumbre a lo que viene, y tiene que ver con la sensación de control. Todo lo que nosotros hagamos, incluso el que yo vaya y le dé el beso de buenas noches a mis hijos, el que yo vaya y le diga a mi pareja te amo, el que yo vaya y le diga a mi familia de origen, me da mucho gusto que estén aquí, el que yo vaya a hacer una actividad cotidiana, como en mi caso, poder platicar con ustedes, en el momento en el que voy a volver a iniciar a hacer esa actividad, aunque la haya hecho en muchas ocasiones o aunque parezca cotidiano en mi vida, siempre se hace una ventanita de protección, por así decirlo, que tiene que ver con la incertidumbre y con la respuesta emocional de protección. Esto es, yo no sé qué vaya a pasar, porque aunque yo lo haya hecho, y justamente eso voy con el capítulo 7, y aunque yo haya hecho una muy buena estrategia, claro que existe la ventana de que a lo mejor las cosas no van a pasar como yo quisiera, y a lo mejor yo no voy a poder controlar el desenlace de cada paso que yo propuse. Y resulta que somos personas de historias, y en esas historias a veces se nos queda más grabada en la historia sentimental de algo con lo que no nos sentimos tan a gusto y no valoramos tanto de algo con lo que sí nos sentimos a gusto. De ahí viene también esta parte del proceso de aprendizaje de quiero un cambio, ¿no? Pero justamente, si nosotros abordamos el cambio desde una perspectiva en donde yo empiece a tratar de no controlar, pero sí establecer condiciones en donde yo pueda empujar para adelante sin la necesidad de que haya muchos cuadritos de posibles cosas que no pueda controlar. Esto es, empiezo a hacer estrategias muy sencillas, paso a paso, para tratar de decir, ok, estoy en este momento, quiero pasar a otro nivel con mi novio y quiero tratar de proponerle, vamos a ponerlo así, yo soy Fernando le quiero proponer a mi novia matrimonio, aunque sea el amor de mi vida, aunque sea la mejor relación que he tenido en todo el momento, determinantemente eso implica una incertidumbre. Incluso el momento, la experiencia más bella que nosotros queramos tener de bienestar, determinantemente nos va a hacer brincar un poco, me va a mover un poco en el contexto, y yo no voy a poder, aunque yo esté seguro, porque eso es lo mágico de la vida, sí de la vida, no del trabajo en el libro, es yo no voy a poder controlarlo todo y cada experiencia siempre me va a brindar una nueva perspectiva. Y justamente por eso la vida nos sorprende tanto. Y aunque yo tuviera un 100% de certeza que cuando le pida matrimonio a mi pareja me va a decir que sí, yo voy a estar con los nervios de punta en el momento en el que decido cambiar mi estatus de novio que está disfrutando a su novia a plantearle la perspectiva de quiero ser ahora tu esposo con todo lo que eso implica, pero no sé cómo lo vayas a tomar tú. Y aunque ya nos casemos y empecemos a construir nuestra vida familiar de pareja, cada situación que vayamos viviendo va a representar algo nuevo porque no vamos a dejarnos de descubrir y justamente va a conllevar una situación de incertidumbre y también voy a tener esa perspectiva de yo quisiera controlarlo todo y no lo voy a lograr, pero lo que sí puedo hacer es estructurar ciertos elementos que a mí me permitan ser estratega de ese cambio. Si yo estoy identificando que quiero generar una nueva vida con otra persona, si yo quiero establecer una nueva comunicación con otras personas, si yo quiero buscar otro tipo de empleo, si yo quiero crecer en el empleo que tengo actualmente, si yo quiero tomar la decisión de aprovechar de otra forma mis estudios, o yo quisiera incluso agarrar 1,000 pesos y esos 1,000 pesos buscar la forma de invertirlos en algo que me puedan dar, aunque sea un peso dentro de 2 semanas o un mes,
todo eso implica un cambio, pero ese cambio va a implicar también un compromiso y va a implicar un trabajo previo. Generalmente el tema de acercarnos a construir algo nuevo, generalmente el tema de construir algo nuevo y crecer en nuestra vida, incluso las cosas que hacemos cotidianamente, implican un trabajo previo y aumenta la probabilidad de que yo no controle, pero sí pueda lograr ese bienestar con lo que me estoy planteando si yo empiezo a organizar de forma estratégica qué necesito, por ejemplo. Hay una matriz del cambio, eso se las puedo decir que viene aquí en este capítulo de Soy Estratega, que justamente implica 5 puntos muy sencillos. Y voy a cerrar con eso para redondear los capítulos y ver sus comentarios, ¿no? Voy viendo por aquí para saludar. María Isabel, justamente ya respondí tu pregunta, espero haberlo hecho. Alan Caeri Chávez Castro, saludos desde Irlanda. Alan, un gusto, espero que todo esté bien allá. Por favor, recuerda que desde acá te mandamos un abrazo allá como compatriota, me imagino, espero que seas mexicano, y de donde seas un fuerte abrazo, qué bueno que nos acompañas. A nombre del hogar, ahorita que estamos en Libreras Gonville y de Fernando, un abrazo hasta allá. Genoveva Vaca, hola, saludos, saludos también para ti, Geno. Tania del Valle Rodríguez, el cubo está en la evolución, el miedo al desconocido puede ser nuestro impulso creyendo en nosotros mismos, reconociéndonos y aceptándonos. Y justo, Tania, el tema es que el impulso de reconocernos y aceptarnos es algo que es donde nosotros sí podemos incidir, en analizar eso que he venido construyendo, analizar eso que tengo ahorita, y que eso verdaderamente, más que el impulso de arranque, me va a permitir ver que sí tengo elementos, no nada más que yo percibo, que sí tengo y que puedo usar en mi favor, y es algo que tratamos de aterrizar aquí. Judith, un saludo. Andrea Lozano, el no poder controlar todo nos genera en muchos momentos frustración. ¿Cómo podemos aprender a dejar ese mal hábito de querer controlar todo a mi alrededor? Justo voy a cerrar con esa idea. Jorge Eduán Carrillo, muchas gracias, Fernando, un gusto y felicidades por la obra. Hoy todos estamos obligados a cambiar. Y Jorge, yo creo que la palabra obligados es determinante en el compromiso que nos representa esta oportunidad de generar una nueva condición de vida. Si lo vemos así, es más que obligados, porque la palabra incluso a veces puede sonar fuerte, determinantemente sí, lo platicaba al principio, ¿no? Llega algo que de repente nos mueve todo, no nos lo esperábamos y nos implica un cambio, pero si lo vemos como que esta perspectiva nos va a brindar una oportunidad de comprometernos diferente con algo que ya queríamos lograr o con algo que podríamos experimentar, por supuesto, o sea, en ese sentido, muchas gracias por tus palabras, Jorge. Gabriel Tavares, muy buenas tardes. Carlos Rivera, un fuerte abrazo, buenas tardes. Igual, ahí está el comentario de Librerías Gonville. Y voy a cerrar la idea un poquito con el tema de frustración y con el tema de esta tabla. Yo les platicaba que justamente es un tema de un libro que los pueda acompañar en el proceso, que pueda ser estratégico ese buen incentivo, esa buena forma de arranque de la emoción que tenemos. Y en el capítulo de Soy Estratega, que es el capítulo, se los voy a mostrar para redondearlo, pero no se los había mostrado como tal. Ahí están los capítulos. Pero en el capítulo de Soy Estratega, tengo equipo y hago mi propio test, busco justamente acompañarlos con algo muy concreto. Si yo ya tengo esa oportunidad de conocerme y reconocerme, de reconocer amablemente lo que he construido, insisto, no lo puedo dejar atrás, forma parte de mi historia, y mi historia incluso, yo siempre les digo que el crecer no tiene que ser doloroso, el apropiarnos de una nueva situación no implica que dejemos de adaptarnos al entorno y a las cosas que queremos, y el crecer no significa que estemos evolucionando a algo diferente a lo que éramos, sino nos está mostrando otra forma de tener un bienestar e implica un crecimiento para los demás y los demás, pero generalmente algo que nos genera mucha frustración justamente es cuando nosotros no tenemos las habilidades y no tenemos los recursos. Y entre el capítulo 7, que es Soy Estratega, el capítulo 8, Tengo Equipo, y el capítulo nuevo, que es Hago un Test, esto es, pongo a prueba lo que estoy planteando para construir este éxito de forma muy amable, justamente refiero al tema de, a veces el proceso de cambio, que es lo que trato de acompañar en el libro, implica 5 elementos mucho más elaborados que vienen acá. El primero es, determinantemente yo tengo que darme la oportunidad de entender y de generar una visión de quién era yo antes, quién soy yo ahorita y qué me interesa construir en el corto, mediano y largo plazo. Ahorita con la pregunta y el planteamiento que comentaba Jorge Eduardo, llega una situación que nos cambia drásticamente, porque si es drástico, porque no lo esperábamos, se nos presenta esta situación y definitivamente me tiene que ser me hago esa pregunta. Yo les decía también que el libro va muy orientado a buscar hacernos preguntas estratégicas. Entonces, llega esta perspectiva y yo tengo que hacerme la pregunta. Y a veces las preguntas son puntuales y a veces las preguntas son directas.
Yo estaba preparado para lo que pasó ahorita con la contingencia y esa pregunta y esa respuesta la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y estaba preparado uno, quizá en lo espiritual, estaba preparado en los recursos, estaba preparado en mis relaciones. Cada quien tendrá su propia respuesta y una u otra, y aunque tengamos diferentes respuestas, no significa que una u otra persona tenga la respuesta correcta y otras personas tengan la respuesta incorrecta. Simplemente es la respuesta respecto a quién somos en ese momento con la situación que se nos presentó. Tendría que preguntarme, esto es lo que hay ahorita, lo organizo, trato de entenderlo mejor, y eso mismo me haría la pregunta, ¿quién era antes de lo que pasó ahorita? Pero con lo que está pasando ahorita, ¿qué me gustaría construir respecto a lo que sí tengo alrededor o buscar a mi entorno para tratar de construir una nueva realidad con lo que se me está presentando? Ahora, definitivamente no tengo que esperar a que la vida llegue y me diga, Eiffel, vamos a sacudir las cosas. Hay una frase, también cada capítulo se acompaña de una frase, y hay una frase de Jack Welch, trato de tocar muchas, darle una variedad al tema de las frases que ustedes puedan leer, pero por ejemplo, al final de cuentas yo les pongo una frase, esta está aquí, de Lao Tse en el primer capítulo, si la pueden ver. Bueno, creo que se veía así mejor y la pueden ver de ladito. Ahí está. Un viaje de miles de kilómetros debe comenzar por el primer paso. Y al final de cuentas, cada situación que se me presente no implica algo correcto o incorrecto, no implica que esté bien o mal, no implica que no haya sido hábil antes y que vaya a ser más hábil después, implica que me comprometo muy amablemente con el tema de cómo voy a empujar para adelante y que el hecho de frustrarnos a veces viene de que no hemos tenido, y lo voy a plantear así, de forma propositiva, a veces no hemos tenido la oportunidad de organizar los elementos y los recursos necesarios para atender todas las cosas en nuestra vida, y claro que eso me frustra porque puede ser que si me hubiera dado el tiempo, puede ser que si hubiera buscado apoyo, puede ser que si hubiera tratado de organizar y hacer una estrategia para manejar las cosas que eran importantes para mí y que podía crecer, a lo mejor sí lo puedo lograr, pero claro que me frustra porque a veces me falta el tiempo, claro que me frustra porque a veces la frustración está muy vinculada con habilidades y recursos. Ejemplo, al mexicano promedio, les digo que nosotros trabajamos con muchas empresas y muchas áreas de gobierno, líderes en México y en el extranjero, y nos toca ver de todo. Y dentro de las estadísticas que llevamos respecto a la relación en las personas, a veces está el tema de hablar en público o hablar con otras personas nuevas. Y es un número estadístico muy alto de personas mexicanas que nos cuesta trabajo hablar en público o que nos cuesta trabajo hablar con personas nuevas. Pero definitivamente, si ahorita en mi trabajo, si en mi familia me dijeran, ¿sabes qué, Fer? Te toca ir a hablar con aquellos miembros de la familia con los que casi no tenemos contacto, o ¿sabes qué, Fer? En tu trabajo vas a tener que dar una plática ahorita de seguridad para todos tus compañeros de trabajo. A lo mejor yo me siento que no estoy siendo tan hábil o no tengo las habilidades, incluso me puedo frustrar previamente, porque digo, es que, ¿cómo lo voy a manejar? O sea, me frustro porque creo que el resultado no va a ser favorecedor como yo quisiera. Y pasa lo mismo con los recursos. A veces yo quisiera pasar mucho tiempo de calidad con mis hijas y mis hijos, a veces yo quisiera tener más tardes románticas con mi pareja, a veces yo quisiera tener más tiempo para mis amigos. Vaya, a veces quisiera tener más tiempo para yo agarrar y sentarme a leer mis libros y disfrutarlos, y me frustro, porque la frustración es una respuesta emocional ante algo que sabemos que o no puedo controlar definitivamente, o que a lo mejor sí lo podría hacer, pero estoy rebasado. Y quiero ser amable también con este planteamiento. Al cierre de 2019, el mexicano promedio, de acuerdo a la OMS, a nivel internacional, éramos las más y los más estresados de todo el mundo. Traducción de eso, éramos las personas que tenían más cosas, esto se llama carga mental, que teníamos más cosas en la cabeza y más emociones en un momento del día a día. O sea, tenía que pensar en mi jefe, tenía que pensar en el trabajo, tenía que pensar en llegar al trabajo, tenía que pensar en solucionar el trabajo, preparar la junta, hablarle a mis hijos, no dejar de comer, no dejar de dormir. Y claro que eso implica un desgaste, pero también implica que a veces me frustre. Entonces, ¿por qué se vuelve además más poderoso el hecho de la frustración? Porque lo vinculamos justo con esa idea de adaptarme, lo vinculamos con esa idea de no me puedo equivocar, y lo vinculamos con la idea muy errónea de tengo que controlarlo todo. Y en esta parte final del 7, el 8 y el 9, y de genero cambio construyo ese éxito entendido como eso que me haga sentir bien y que me permita disfrutar lo que venía teniendo y lo que puedo tener hacia futuro, es también tratar de entender que, aunque yo no lo pueda controlar todo, sí puedo encontrar la manera de generar condiciones para pequeños cambios paulatinos que me permitan ir quitando esas partes. Cierro con esta parte de lo que estaba platicando para que lo tengan en mente.
lo primero que tendremos que ubicar y que planteo en el libro es, a veces tengo que tener clara la visión de dónde estaba, dónde estoy, a dónde voy. Muy sencillo, pero un trabajo muy elaborado. El segundo punto es, tengo que identificar qué habilidades necesito para eso. Y para eso justamente tengo que ser muy amable, muy humilde y muy respetuoso con mi persona. Y definitivamente se los puedo asegurar, cuesta mucho trabajo hacerlo por nosotros mismos. Por eso los acompaño en el tema del libro, para hacernos las preguntas indicadas y ver, Fernando, qué verdaderas habilidades tienes ahorita, dónde vamos a empezar a trabajar otras, de acuerdo a un objetivo dado. Tercero, tener incentivos claros. Y los incentivos claros tienen que ser entender que lo que yo quiera lograr, entender que la situación crítica que se me esté presentando determinantemente implica una oportunidad de crecer y que el incentivo me va a permitir, es tan valioso el incentivo, esto es tan valioso para mí el generar una forma diferente de llevarme con mi pareja, es tan valioso para mí el generar una comunicación tan diferente con mis hijos, el darme la oportunidad de emprender o el darme la oportunidad de crecer en mi trabajo, que incluso es un incentivo, por supuesto que no tiene que ver con lo económico, sino que es demasiado claro que me va a permitir, una, seguir al pie de la letra y más allá el plan de trabajo que yo me ponga, el otro, los recursos. Nunca tenemos todos los recursos, entonces tenemos que ver con cuáles iniciamos y tendríamos que ir buscando con cuáles vamos a ir trabajando mientras logramos la meta y tener un plan de inicio. Y este plan de inicio es una de las áreas en donde estadísticamente también, en promedio, el mexicano quiebra su intención. Y a veces lo que les decía, voy a empezar, es por ejemplo el tema del libro. ¿Cuándo voy a comprar el libro? Mañana. ¿Cuándo voy a comprar el libro? En la quincena. ¿Cuándo voy a comprar el libro? El lunes. ¿Cuándo voy a comprar el libro? Cuando me caiga la tanda. Siempre voy a estar postergando ese plan de inicio. Y la idea es, algo que sea importante para mí, le tengo que poner un inicio, y no un inicio del lunes, sino un inicio que verdaderamente me sea útil, le tengo que poner una fecha de seguimiento y le tengo que poner una fecha de cierre y tratar de lograr las cosas que yo vaya haciendo como estrategia para ponerlo ahí, ¿no? Ya voy a cerrar por si tienen preguntas. Recuerden que agradezco mucho que estamos en la casa de librerías Gonville. Les voy a poner el ejercicio. Fíjense, les digo que cada capítulo tiene mi propio test. Aquí se alcanza a ver. A ver. Justamente viene el ejercicio, ejercito el cambio. Cada capítulo justo viene con esta idea, por eso les digo que necesitan algo para leer con él, de que se puedan acompañar en el proceso y se hagan su propio test. Y es, hagamos las preguntas indicadas. Ok, ¿cómo me sentí con esto que pasó ahorita? ¿Lo puedo replantear? ¿No lo puedo replantear? ¿Qué otra cosa necesitaría? ¿Cómo puedo hacer narrar? Hay muchos recursos que trae el libro. Si se dan cuenta, es algo a lo que nosotros nos hemos dedicado desde hace 15 años a un muy alto nivel. Y a diferencia justamente de otras lecturas, no es nada más empujar, es acompañar para que se hagan corto, mediano, largo plazo y me permitan ir de la mano con ustedes en ese proceso de generar un cambio desde una forma sostenible y construir cualquier éxito que les brinde bienestar. Yo soy Fernando Hernández Avilés, el libro lo encuentran, voy a ver sus preguntas y agradecer sus comentarios finales. Agradezco demasiado a Librerías Gombi la oportunidad. Recuerden que está, ya lo pusieron por ahí, yo se lo estaba mostrando aquí, pero aquí está el tema del libro en la página de Librerías Gonville. Ahorita que estamos en confinamiento y en contingencia, dense la oportunidad de entrar a internet. Seguramente tienen promociones los amigos de Gonville. Recuerden que es una forma muy amable de que los pueda acompañar. Y fuera de cualquier situación de que yo sea el autor del libro, les aseguro, nosotros les decía que en promedio trabajamos con 30,000 personas al año de diferentes áreas, con diferentes necesidades, y generalmente la respuesta que tienen al trabajo que nosotros hacemos, pueden buscarnos en generacambios.org y en resilienciamexico.org y en Resiliencia México en todas las redes sociales y en Genera Cambios en todas las redes sociales. Pongan en internet mi nombre, Fernando Hernández Avilés, y ahí van a ver todas las cosas que hacemos, los programas que hacemos, desarrollo social, educación, el tipo de empresas con las que trabajamos, las áreas de gobierno con las que trabajamos, y todo eso está aterrizado en este libro. Entonces, yo voy a ver los comentarios, les agradezco demasiado su atención, espero que la información haya sido útil, voy a ver si hay algún otro comentario que se me haya escapado. Ale, gracias por compartir esta información. Ale, gracias a ti por acompañarnos. Todo cambio y todo crecimiento no tiene por qué ser complicado, ni riguroso, puede ser muy amable y muy humano, y eso en este confinamiento nos cae muy bien. Genoveva Vaca, no, muchas gracias a ti. Definitivamente les va a caer muy bien el tema del libro, ya expliqué un poquito por qué. Ali Martínez, una obra que sin duda es una aportación interesante para estos momentos. Y para los que siguen, muchas gracias, Ale. Julio, muy buenas tardes. Sandia Elms, pensé que decía Sandra, perdóname. Excelente libro, muy recomendable y más para este tiempo. Jorge, ya sabes que te mando un abrazo. Citlali, te agradezco mucho como siempre. Lupita Olmos, gracias a ti, felicidades también a ti.
Muchas gracias, Verónica Vaca. Un gusto que nos hayas acompañado en Librerías Gonville. Y pues nada, se va a quedar la grabación ahí. Muchas gracias, Julio. Felipe Olafero, y precisamente escuché que las personas no cambian, se convierten, me gustó mucho. ¿Qué opinas al respecto? Justo, las personas, es que las personas sí cambian. Lo que a veces no cambia es el entorno desde donde nos vemos como personas o sea, no tendríamos que verlo como con el tema del cambio, vamos creciendo. Piensen lo sencillo, yo recomendaría que lo viéramos así. Desde el momento en el que nacimos, vamos teniendo, cambio sería la palabra culturalmente aceptada, pero vamos teniendo un crecimiento. En el camino de ese crecimiento se meten muchos ruidos que forman parte de la vida. El entorno en el que estamos, la cultura en la que nos movemos, los escenarios a los que nos enfrentamos, y todo eso definitivamente va implicando un crecimiento. Hay una frase que parafraseamos mucho con las frases, pero justamente hay una que me gusta mucho de Víctor Frank, pero también quiero ponerles una de Benjamin Franklin para cerrar esta idea. Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. En sí mismo, la vida es un crecimiento que implica justamente perseverancia, que implica un ir avanzando con el tiempo y en el tiempo, y que implica, como decían por ahí en los comentarios, darnos la oportunidad, yo le agregaría muy humilde y muy amable, de identificar que crecer es parte de nuestra vida y el cómo lo podamos hacer es la forma en la que vamos contribuyendo todos, ¿no? Les agradezco mucho a todas y todos. Sara Sofía Cartagena, gracias por compartir con ustedes. Al contrario, justo Ale Díaz, siempre con muy buenos libros BR. Yo me siento muy honrado de ser escritor de ellos. Angélica, gracias a ti por la plática, por acompañarme en la plática. A Julio ya lo tenía aquí, y justo Felipe, espero haber redondeado la idea. Síganos en redes sociales, Resiliencia México y Genera Cambios, y nada, si buscan en Google mi nombre, ahí también podrán encontrar muchos otros elementos. Yo le agradezco mucho a Librerías Gonville, dense la oportunidad ahorita, los pueden tener en línea, en este caso están libros, dense la oportunidad de buscar los otros libros de BR, por ahí también está mi libro de Basta de Fracasos, que es el primero. Muy agradecido, Librerías Gonville, muy agradecidos a ustedes por su atención, y nada, léanlo. Ahí me encuentran, también mis datos están en todos lados, entonces si lo van leyendo lo podemos ir platicando, y permítanme acompañarlos en su crecimiento, así como sigan permitiendo a Librerías Gonville que nos acerque contenido de calidad. Gracias, Librerías Gonville, gracias a todas ustedes. Y leo el último, Tania del Valle: creo que es más sencillo pensar en modificar que en cambiar. Cuando decimos cambio lo asociamos con dificultad. Justo, Tania. Y definitivamente es vinculado a lo anterior, ¿no? Tenemos que darnos la oportunidad entonces de hacer visible que no tiene que ser tan difícil, y es algo que tendremos que tratar aquí. Y Felipe, pues un abrazo. Muchas gracias. Me retiro. Recuerden que está en la página de internet de Gonville, pueden encontrar el libro. Ya les hicieron favor de ponerlo aquí los amigos de Librería Gonville. No se pierdan los siguientes eventos que tienen en esta barra vespertina que está organizando Librería Gonville para todos nosotros, y espero volver a estar aquí en este espacio. Fue un gusto platicar con ustedes. Soy Fernando Hernández Avilés, autor de Genera Cambios y Construye tu Éxito, escritor de BR Editoras. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y humanicen demasiado el trato en esta contingencia, y construyamos cambios juntos. Hasta luego.